Bienvenidos y bienvenidas a Contando Historias, un espacio donde te comparto esos momentos en los que la vida nos reta y decidimos dar el salto. Aquí escucharás historias reales de personas comunes con decisiones valientes. Yo soy Victoria Romero y te invito a conectar, reflexionar y recordar que siempre podemos ir por lo que merecemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Contando Historias. Hoy está con nosotros una muy amiga mía que ya conozco desde hace tiempo y que hace algunos años decidió irse a vivir a Dominicana, que bueno, ahorita nos va a contar, pero es algo así como su país de origen, pero a la vez ella estuvo viviendo aquí en México bastantes años. Entonces, bueno, dejo que se presente. Ella es Cintia. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Gracias, guapa. Hola, soy Cintia Carrillo, vivo en República Dominicana, pero soy mexicana y todo bien. Tengo 29, llevo aquí 5 años ya. Muy bien. Oye, pues me gustaría que empezáramos contándonos un poquito de tu historia, digamos, esta doble nacionalidad, por decirlo así, mexicana, dominicana. ¿Cómo es que tú empiezas tu vida? Bueno, yo nací en México, por ahí del 95. Mis papás se conocieron en México, mi mamá es dominicana, mi papá es mexicano. Y desde muy chiquita me traían para acá, o sea, yo prácticamente vivía aquí todo el tiempo, o sea, vine a los pocos meses de nacida, vine a República Dominicana, después me volví a mudar a México, pero a la Ciudad de México, duré como, qué sé yo, 2 años más o menos, y después nos venimos otra vez a Dominicana y me quedo aquí hasta los 7 años más o menos. Y ya después me mudé a Guadalajara y ahí fue que nació mi hermanito. El origen es bastante, o sea, no sé cómo explicarte. Yo realmente de chiquita no me gustaba ser dominicana. No me gustaba tener dos nacionalidades porque me sentía que no era ni dominicana ni mexicana. Cuando venía de vacaciones para acá y visitaba a mi familia, todo el mundo me decía, tú no eres dominicana, no hablas igual que aquí, no te ves como la gente de aquí, no eres dominicana. Y cuando yo estaba en México viviendo, la gente me decía, no eres mexicana, hablas raro, tu mamá habla raro, te vistes raro, comen raro. Entonces fue un problema siempre de chiquita. Y identidad con doble nacionalidad no la reconocí hasta la adolescencia, que fue como por ahí de preparatoria. Orgullosamente empecé a decir de que sí, soy de dos nacionalidades y me encanta. Pero de chiquita eso fue un problema. Más cuando yo me fui a vivir a Guadalajara. Recuerdo que yo tenía muy pegado el acento de aquí y los niños te hacen bullying, o sea, Sí, sí, tal mi cual. hermana, ¿Y tú quién eres? mi mamá daba clases en el mismo colegio, era como que, ay, la hija de la maestra que habla raro. Entonces me empezó, la verdad, a avergonzar un poco eso y tuve que apegarme al acento de Guadalajara, hablar como la gente de Guadalajara, usar las expresiones, hasta que pues obviamente uno se llega a acostumbrar y solamente en casa utilizaba palabras de aquí con mi mamá. O sea, tú te forzabas a, estoy en México y tengo que ser mexicana. Sí, 100%. Y cuando venía para acá, aquí no, la gente es muy, muy relajada con eso, aman a los extranjeros. Entonces aquí yo puedo ser quien yo quiera ser, o sea, aquí puedo tener mi acento mezclado y la gente de una vez va a saber que soy de México y te reciben súper bien, o sea, te tratan súper bien. Pero allá, en esa edad, en esa etapa de mi vida, sí, súper feo, o sea, yo me forcé a ser mexicana, pero amo mi nacionalidad, mi doble nacionalidad. No lo entendí hasta más grande, que es algo que pocas personas tienen el privilegio de tener. Hay personas que son 100% mexicanos, que sus papás son mexicanos, que sus abuelos son mexicanos, y aquí también en Dominicana, pero pocas personas tienen dos partes, dos países, dos culturas, Sí, y claro. es súper chévere, en verdad. Oye, ¿y qué fue lo que hizo que tomaras la decisión de regresar? Igual doy un poco de contexto que yo te conozco a ti, que como aproximadamente a los 18, 19 años estábamos trabajando donde mismo y no tuvimos mucho tiempo de amistad y muchas veces fuimos la almohada de lágrimas de la otra y una amistad muy buena.
que después de tantos años, o sea, ya teníamos varios años siendo amigas cuando tú dices, me voy a ir a Dominicana. Y yo como que, ¿qué? O sea, obviamente feliz por ti y dije, qué padre, pero obviamente sí fue un shock también, ¿no? De que no, como que se va a ir mi amiga a vivir muy lejos, ¿no? Claro. ¿Cuál era como el contexto de tu vida en ese momento y qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Desde que iba como en la prepa estaba clara que yo quería radicar aquí, en República Dominicana. O sea, no me dejaron de que, bueno, haz tu carrera allá, mejor haz tus estudios en México y ya después, cuando tú termines tus estudios, vete. Pero no fue una realidad hasta que salí de la uni y llegué con mi papelito y le dije a mamá, ya terminé, me quiero ir, y fue como, ¿así te vas a ir? Entonces, realmente yo quería dejar atrás muchísimas cosas, o sea, mi vida en México fue padrísima, tengo muchos amigos todavía, pero no sé, o sea, sentía que si me quedaba allá no iba a crecer personalmente y laboralmente tampoco. Entonces, quería empezar de cero, quería aprender a vivir sola, a pagarme mis cosas, saber qué era levantarse y tener que ir a cocinar, porque si no, no comes. No sé, o sea, que realmente sí quería como que madurar en ese aspecto. Y también quería conocer personas nuevas, o sea, sentía que ya el mismo círculo que tenía o que las mismas personas que habían allá, las mismas relaciones que tuve, ya me habían afectado y me habían catalogado como cierto tipo de persona y quería ser alguien diferente, quería arriesgarme y ser otra persona. Entonces tomé la decisión, no fue fácil, sobre todo para mis papás, y más porque yo vine sin dinero, o sea, realmente vine aquí con, ¿qué será? $100, eso no es nada, eso no te alcanza para nada, y venía con un plan que obviamente cero lo seguí. Ese plan fue más para que mis papás se sintieran tranquilos y para yo misma, en cierto modo, irme tranquila, pero 100% ese plan no fue lo que yo pensé, o sea, yo venía con la idea de, vengo, vivo con mi abuela, conecto con este país al que no había conectado en mucho tiempo, consigo un trabajo, empiezo a vivir sola y la vida es feliz. No, o sea, nada. Pausa. Antes de mudarte allá, ¿cuánto tiempo tenías sin ir para allá? Tenía desde los 21, yo creo, más o menos, la última. Que eran como unos, ¿qué? ¿4 años? ¿3, Tres, 4 cuatro años? años, por Ok. ahí, sí. Entonces, obviamente, aparte la idea que yo tenía del país era súper diferente a lo que es en realidad vivir aquí. O sea, mi recuerdo de República Dominicana es de chiquita, cuando mi papá todos los sábados religiosamente me llevaba a comer al Burger King porque se quedaba solo conmigo y luego me llevaba a casa de mi mejor amiga. Y los domingos íbamos a la playa. Pero ya de grande entiendo que el contexto es, él hacía eso porque él no tenía tiempo, porque trabajaba mucho. Entonces el único momento para compartir conmigo era ir a comer a Burger King, porque después trabajaba y mi mamá iba a la universidad, entonces me dejaban en casa de mi mejor amiga. Pero uno lo ve como, qué chévere, o sea, mi vida era vivir en casa de mi amiga, Sí. ir a la playa. Sí, además que las veces que habías visitado, ya después me imagino que era en modo turista, que no es lo mismo que vivir en la ciudad del día a día. No, claro, aquí cuando tú vienes en modo turista, tú te enamoras del tráfico, te enamoras de la gente que quizá te habla fuerte, te enamoras de tus familiares que te ven una vez cada 5 años, pero vivir con el día a día del tráfico, del mal servicio, de tu familia, ya de tu familia es muy diferente, o sea, no es nada lo que yo pensaba. Y fue difícil, ha sido difícil hasta el momento, pero creo que fue más difícil al principio, obvio. Sí. ¿Cuál fue el plan que en realidad sí pasó? O sea, okey, yo tenía este plan, venir con mi abuela, conectar con ella, estar viviendo un tiempo con ella, pero recuerdo que para empezar, en ese año que tú te fuiste, o sea, tú te fuiste entrando el año y en ese año cae pandemia. Ujú. Y eso creo que independientemente de si hubieras tenido un buen plan o no, eso lo iba a cambiar todo. Claro, Entonces, claro. ¿qué fue lo que en realidad pasó cuando llegaste? Bueno, yo llegué aquí en el 2019, fue en diciembre, la pandemia todavía no sonaba. Llega el 2020,
empiezo a buscar trabajo. Obviamente, aquí, bueno, no obviamente porque no lo saben, pero aquí buscar trabajo es muy difícil. O sea, te ponen muchas trabas. Y más, si no has trabajado aquí por tanto tiempo, te exigen como, tú no tienes experiencia aquí. Y yo decía, no, pero yo en México he trabajado de esto y lo otro. No, aquí no tienes experiencia. Entonces me ponían muchas trabas. Viene pandemia y el único lugar en el que pude trabajar fue en una farmacéutica de aquí muy importante, que los papás, bueno, la familia de mi mejor amiga son dueños. Entonces ellos me dicen, tienes que trabajar, o sea, te metemos aunque sea en la farmacia, en la tiendita, pero obviamente ser un campo un poco expuesto por la pandemia, mi Sí. abuela se asustó y toda mi familia de aquí se asustó. O sea, fue de que estás trabajando en una farmacéutica y todo el mundo se está enfermando. Sí. Mi abuela decide, o sea, más bien mis tías deciden decirme, bueno, tienes que escoger. O te quedas aquí con tu abuela y te cubrimos tus gastos básicos hasta que se acabe la pandemia, o renuncias a tu trabajo y te vas de la casa. Perdón, renuncias a tu trabajo y te quedas con tu abuela, o si no, te vas de la casa y sigues con tu trabajo. Y yo me quedé como, o sea, obviamente los gastos básicos que me van a cubrir son comida y ya. Y la comida que quiera me... Vivir encerrada toda la pandemia, que además me imagino que ellos también pensaban y todos pensábamos que iban a ser unos meses, que se iba a alargar por años. Exacto, exacto. Entonces yo realmente no sabía cuánto tiempo iba a estar. También yo tenía que comprarme mis cosas, o sea, obviamente eso no iba a funcionar así. Entonces yo decido decirles de que pues no, o sea, voy a quedarme con el trabajo y me voy. Y eso fue un tema, o sea, fue de que qué pena que por 3 pesos estés arriesgando tu vida y la de tu abuela. Y yo de que nadie va a cubrir mis gastos. O sea, si yo me enfermo, ustedes no van a cubrir mis gastos. Y yo no tenía dónde ir. Sí, además, a ver, hablemos, no eran 3 pesos, ¿no? O sea, independientemente de lo que tú ganaras, tú estabas viendo el tener experiencia trabajando aquí porque es lo que me están pidiendo para conseguir otro trabajo. Exacto. Como dices, poder comprar mis propias cosas y ser hasta cierto punto independiente, que era Exactamente. lo que tú inicialmente buscabas cuando te fuiste. Sí, no, pero nadie lo entendía. Entonces yo me tuve que ir, me fui a casa de mi mejor amiga por un tiempo, que fueron 9 meses, un año más o menos, que estuvo la pandemia fuerte, fuerte. Ellos realmente me acogieron de una forma que no te imaginas, o sea, fueron mis papás, fueron mis hermanas, fueron mi familia durante ese tiempo, y durante ese tiempo seguí sus reglas, o sea, si ellos no querían que yo saliera, no salía, pero nunca me faltó nada. O sea, eso era, ¿se te antojaba un chocolate? Traemos el chocolate a la casa. Ah, ¿que quieren ver películas? Ponemos películas en la casa. O sea, yo, lamentablemente, yo sí puedo decir que la pandemia yo no la pasé mal. O sea, porque ellos sí estuvieron al pendiente de mí. Me enfermé y todos los gastos los cubrieron porque yo nunca, no sé, yo no tenía mucho dinero, no tenía experiencia con doctores aquí, o sea, entonces, pero fue temporal, o sea, fue algo que yo sabía que se iba a acabar y que hicimos un acuerdo, y cuando llegó el último día les agradecí, lloramos, nos abrazamos, pero hasta ahí llegó. Y continué yéndome a casa de otra tía, porque yo quería al final poder tener un lugar propio, pero no me podía costear ese lugar. O sea, aquí es un poquito cara Sí. la vida, entonces no podía costeármelo y tenía que hacer eso. ¿Cómo se sentía en ese momento decir, oye, yo me fui de otro lugar, o sea, sí, ya no estoy viviendo con mis papás, pero esto de lograr tener esa estabilidad que yo quería y esa libertad que yo quería, se está demorando, ¿no? Se está demorando porque al final vivías con tu abuela y pues sí, me imagino que ahí también había reglas. Luego te vas a casa de tu amiga y era lo que necesitabas en ese momento y lo que te salvó, pero al final había reglas que tampoco te permitían seguir tu libertad, ¿no? Tus propias reglas. Y luego te vas con tu tía y cómo se iba sintiendo ese camino en el que no llegabas a la meta. Me sentía frustrada todo el tiempo, me sentía frustrada, puedo decir que tuve como cierta depresión. No quería expresárselo a mis papás porque tenía miedo que ellos me dijeran, regrésate, o sea, aquí está la casa, en cualquier momento te puedes regresar. No quería, porque no había llegado a mi objetivo. Entonces yo siempre era como que, o sea, sí, me siento mal, pero todo está bien, papás.
pero o sea, yo me sentía muy frustrada, triste. O sea, había veces, Ana, que yo no tenía que comer, o sea, literalmente, que yo pagaba lo que me tocaba pagar y a veces no tenía que comer. Y eso me pasó más cuando ya yo empecé a llegar como que a la meta. Entonces, cuando llegué a la meta fue como, yay, vivo sola, pero no me puedo costear comprar comida. O sea, me puedo costear pagar el apartamento, pero mi nevera está vacía, tiene solamente huevos. Entonces, todavía no llegaba a la meta, o sea, porque no podía decir, me mantengo sola. Y era súper frustrante, o sea, tenía que jugármela a veces para poder estar saludable y comer bien. Y tampoco me enfermaba mucho porque normalmente yo uso homeopatía en México y aquí no existe. Entonces yo no sabía de medicamentos, estaba metiendo sustancias súper diferentes para mi cuerpo, que obviamente al tú no consumirlas, tienen una reacción. Sí. Entonces trataba de no enfermarme para que no tuviera que medicarme. Pero ¿Cómo sí, es el sistema de salud allá y la cultura de salud en general? Porque aquí en México, bueno, sabemos que tenemos el seguro social, pero independientemente de eso, digo, si tú estás enfermo puedes ir a un SIMI, a unas farmacias del ahorro por 40 pesos y comprarte un medicamento o incluso honestamente, automedicarte, que es lo que muchos claro. mexicanos hacen, ¿no? Vas a la farmacia, te venden un medicamento que tú crees que te va a servir y sí, a veces te sirve si es una gripa leve o no sé, te compras un Tapsin y saliste de la enfermedad, ¿no? Pero ¿cómo es allá? Aquí, o sea, hay seguro social que la mayoría de gente no usa porque es, o sea, es medio malo, pero lo que todas las empresas tienen es seguro privado. Entonces tú tienes un seguro y la empresa paga una parte y eso te cubre, por ejemplo, mi seguro me cubre el 80%. Entonces yo, si me pasa un accidente, puedo ir con mi seguro a emergencias y no me cobran nada. Si tengo gripe, yo voy donde mi doctor especialista, presento mi seguro y me cubren el 80%. Entonces en vez de cobrarme 3,000 pesos, me cobran 1,000, me cobran menos. O sea, sí me parece bastante bueno y también por eso mi mamá se vino a vivir para acá recientemente, porque como es seguro privado, los especialistas son un poquito más cuidadosos contigo, porque sabemos que el Seguro Social de México, aunque es bueno, es gratuito, hay veces que hay que hacer tu fila, que te cambiaron de cita, de Sí, día. el tiempo de espera es largo. Exacto, y aquí no, aquí tú vas al doctor y ya, Ok. y presentas tu seguro, o sea, es bastante bueno. Mucha gente de aquí dice que no, pero cuando yo les hago la comparación con México, dicen, ah, no, espérate, aquí tenemos seguro privado, o sea, es mejor. Sí. Sí. Y bueno, entonces, logras por fin irte a vivir sola. ¿En qué momento ya lograste estabilizarte y cómo iba también la parte laboral, ¿no? O sea, en ese momento ya en qué estatus estabas en ese sentido. Cuando yo me logro independizar, de hecho no fue lo planeado, o sea, porque todavía me faltaba un poquito más para poder decir ya puedo independizar. En ese momento yo estaba viviendo con una roomie. Esta chica era mucho más grande que yo, o sea, era una señora ya. Ella estaba acostumbrada a vivir sola toda su vida, entonces no congeniamos muy bien, tuvimos bastantes roces y ella decide en ese momento de que ya no puedo vivir contigo. Y ahí yo dije, ya yo agoté todos mis recursos, viví con mi amiga, con mi abuela, con una tía, o sea, ¿qué me queda? Vivir sola. Pero para vivir sola tengo que tener primero el fondo para yo mudarme y segundo, tengo que tener cosas. Entonces se me forzó a mudarme sola y en ese momento yo estaba trabajando, déjame ver, estaba igual en la farmacia, pero en ese momento ya yo estaba en las oficinas. O sea, ya tenía como que un poquito mejor salario, pero igual, un salario muy, muy, muy pequeño, que no me iba a alcanzar para vivir en un lugar seguro. Porque, ojo, aquí puedes vivir con un salario básico, pero tienes que vivir lejos y quizá metida en un barrio. Y al ser mujer sola, extranjera, yo no quería tomar ese riesgo. Estaba tratando de cuidarme. Por azares del destino, me llamaron ese día. Yo también, en la par de mi trabajo, hacía comerciales antes.
Y me llamaron ese día. Recuerdo esa etapa. Justamente en ese momento que ella me dijo, no puedo vivir contigo, yo estaba de que no sé qué voy a hacer, o sea, se me está acabando el mundo. Y justamente ese día me llamaron y me dijeron, mañana hay un llamado, puedes venir. Y era sábado, entonces no tenía que pedir permiso y dije que sí. Voy al llamado, éramos muchísima gente y nos escogen como a 7 personas, nos apartan y nos dicen, ok, ustedes van a hacer la cara de las redes sociales, o sea que se les va a pagar más. Y se los vamos a dar todo el dinero ahora. Y eso fue como que voy a poderme mudar. Voy a Sí. poderme mudar. Porque justamente ese dinero, lo justo era para mudarme. O sea, no necesita ni más ni menos, necesitaba. Entonces me pude mudar, era un cuartito súper pequeño, era una parte de estudio, donde estaba baño, cocina, comedor, sala, ahí. Pero fui feliz, o sea, fui muy feliz, estaba en una zona muy bien, en la cual yo podía transitar caminando, donde me podía mover, donde podía ir al súper, a la farmacia, tenía todo cerca. Ahí fue cuando me alcanzó para esto, pero no me alcanzaba para comer, entonces también tuve que aprender como a, ok, ¿qué puedo hacer de comer con huevos? Huevo con tortilla, huevo con arroz, huevo con salchicha para no, tú sabes, no morirme de hambre, pero realmente se me forzó a vivir sola, pero aprendí muchísimas cosas. O sea, en base a eso ya yo aprendí a ahorrar, aprendí una infinidad de cosas que, ¿qué te digo? Pero ahorita no es que yo tenga una estabilidad económica que puedo sentarme y rascarme, no, pero sí puedo decir que estoy bien, porque después de eso yo me mudé a un piso más abajo, en el mismo apartamento, que era un poco más grande, pero ya yo tenía un trabajo en el cual me pagaban un poco más, o sea, como que fui creciendo laboralmente y dije, no me voy a quedar aquí, Ok, ok. voy a irme a otro lugar en el cual me sienta un poco más cómoda, y ahí estuve muy, muy cómoda, o sea, ese apartamento que era el apartamento de las chicas, así le decíamos, porque mis amigas tenían la llave y cuando querían podían entrar a dormir, a cocinar, lo que quisieran. Era genial, era genial. Después de ese yo me mudé a un apartamento real, o sea, tenía Ok. 3 habitaciones, 4 con la de servicio, 3 baños, una cosa grandísima, grandísima. Pero ahí ya yo tenía igual otro trabajo, que es en el que estoy actualmente, y estaba compartiendo esa vivienda con mi pareja. Entonces como que la estabilidad ahí fue mucho mayor, o sea, ya yo podía ahorrar, me sentía súper realizada porque tenía una casa grande. Pues a veces esos no son los planes que quiere el universo para uno y hay que seguir aprendiendo. Sí. Y pues nada, o sea, ahorita lamentablemente ya no estoy ahí. Terminé mi relación y estoy empezando una nueva etapa con mi mamá en una casa igual de 3 habitaciones y eso, pero es una casa compartida. O sea, aunque yo pago la mitad de la casa, esta es la casa de mi mamá. Sí. Y ha sido pues un proceso también. Oye, ¿cuántas mudanzas llevas en Hasta estos ahora 5 años que llevas viviendo ya? ¿Y qué has aprendido de las mudanzas? llevo como 8 mudanzas en 5 años. ¿Qué he aprendido? Que no hay que guardar tanta basura, hay que desechar cada cierto tiempo. Porque cada vez que uno se muda salen cosas que uno ni se imagina que tenía. También uno aprende a empacar más rápido que la vez pasada. O sea, recuerdo que mi primera mudanza, aunque tenía 3 cositas, me tardé días empacando. Y la última mudanza que hice, que fue a casa de mi mamá, la hice en un día. En un día y, o sea, fue en una mañana. Agarré todo y me lo llevé. Y tengo muchas cosas ahora. Eh, las mudanzas son necesarias a veces también para poder empezar de nuevo. O sea, quizá en ese momento yo no lo veía como un nuevo comienzo, sino que lo veía como otra vez me tengo que mudar, otra vez tengo que empezar de nuevo. Pero ahora lo veo como es un nuevo comienzo. O sea, es una nueva oportunidad para decorar tu casa, una nueva oportunidad para desechar cosas que ya no necesites, una nueva oportunidad para empezar una vida nueva y la gente debería de verlo de esa manera. Se lo dice una persona que se ha mudado 8 veces. ¿Cómo fue no ver a tu familia por tantos años? Porque, pues sí, también volvemos al tema de la pandemia que complicó las cosas y todo, pero al final, pues fueron muchos años sin ver a tu familia.
¿Cómo fue estar, pues sí, hasta cierto punto sola? O sea, veo que allá tenías como a una abuela, tías, o sea, cierta parte de tu familia con la que me imagino que tampoco eras tan apegada porque tu vida estaba en México y tampoco no creaste un vínculo bastante fuerte con ellos. Entonces, ¿cómo fue estar allá sola? ¿Quién era tu red de apoyo? Realmente fue muy difícil, o sea, tuve que implementar métodos para poder comunicarme con ellos, que obviamente gracias a la tecnología de ahora tenemos WhatsApp, tenemos de todo, pero tenemos horarios distintos. Entonces había que, por ejemplo, yo cuando me iba al trabajo, yo me iba con audífonos, iba hablando con mi mamá, porque mi mamá era la que estaba despierta, y con mi papá hablaba regresando del trabajo en la tarde. Cuando cocinaba le hablaba a alguno de ellos y iba haciendo cosas mientras les hablaba, porque si no, realmente no iba a poder. Mi red de apoyo aquí fueron mis amigos, o sea, más que mi familia de aquí. Mi familia de aquí, como tú dijiste, no somos muy apegados. Ahora que mi mamá está aquí, pues trato de tener una relación más cordial, pero mis amigos fueron mi familia durante mucho tiempo. O sea, te puedo decir de persona que al trabajo me llevaban comida todos los días. O sea, era parte de la rutina. Era, vamos a cocinar para la familia y para Cintia. Y me llevaban un topper de comida. Amigas que sabían que pues estaba sola y me invitaban muchísimo a su casa, por lo menos 2 veces al mes a su casa, iba allá, comía, dormía. Mi mejor amiga, que aunque ella se fue a España a vivir, se casó y se fue a España, su familia se quedó siendo mi familia. Entonces, cuando yo vivía sola, vivía cerca de ellos y yo pasaba y los veía, comía ahí, cenaba ahí y luego me regresaba a mi casa. O había días en los que yo ni siquiera pisaba mi casa, me la pasaba allá. Entonces, en verdad sí tuve una red de apoyo grande, y, pero no es fácil estar sin tus papás, o sea, tampoco yo soy una niña que me gusta pedirles dinero, pedirles cosas, porque eso no estaba dentro de mi objetivo, o sea, mi objetivo era hacerlo yo sola y en algún momento yo ayudarles, que todavía estoy, bueno, ya ahora puedo decir que sí les estoy ayudando a mi mamá, pero en 5 años yo no pude ayudarles de ninguna manera. Entonces sí fue un poquito complicado. En este tiempo, para las personas que no te conocen, ¿cuántas veces has vuelto a México y cómo fue? Solamente volví una vez y fue el año pasado. O sea, en 5 años yo no había ido y fue súper chocante. O sea, en primera ha sido chocante de acostumbrarme a la cultura de aquí. Yo viniendo de México, teniendo que acostumbrarme a la cultura de aquí y ahora yo regresando a México, viendo la cultura de allá, que es mi cultura, y que la gente a veces no me entendía, era como, es que no sé cómo explicarme. También el hecho de que yo regreso y ya todos mis amigos que están casados con novios, se mudaron a otro lado, tienen trabajos súper importantes y pues obviamente nadie va a dejar su vida diaria por verme a mí. Pero para mí yo entendía que era como estoy regresando, hey, vamos a vernos. Sí. Pero la vida sigue, o sea, y no pude ver a mucha gente cuando fui. Bueno, a ti te forcé a verme porque te fui a sorprender. Porque yo sabía que también si no te iba a poder ver, o sea, porque tú también estás muy ocupada. Entonces sí fue un poquito chocante el hecho de que, wow, ya no somos niños, ya no, nuestra diversión es, ay, sí, vamos a salir súper random y vamos a salir Y y no hacer gastar. pijamadas y irnos de peda. Exactamente, ya, o sea, sí puedes hacerlo, pero tienes que organizarte porque ya eres un adulto. Entonces, sí fue muy chocante eso, fue muy chocante ver la ciudad cambiada. A mí no me tocó lo del Metrobús, ¿cómo se llama? Macrobús, Bus. sí, el No tren me creo que tampoco es- te tocó la línea 3. Nada de eso me tocó. O sea, para mí era el 380 el que tenía que tomar. Sí. Y mi mamá de que no hay un macro, o sea, y es muy seguro. ¿Y yo qué? Que hay cosas que quitaron, o sea, yo tenía en mi mente que ahí estaba un banco y lo cambiaron y pusieron una taquería ahí. O sea, sí fue como venir desde cero como turista, de que, ok, ni siquiera me acuerdo cuál es el camino que tengo que tomar, pero fue una experiencia bonita, o sea, lloré mucho porque tuve que despedirme de mi casa, ahora sí de verdad. Como mi mamá se iba a mudar, mi mamá dejó mi cuarto tal y como yo lo había dejado, que habían cosas que yo ni por aquí sabía que existían y para mí, si mi mamá las hubiera tirado, hubiera sido mucho más fácil para mí,
pero me tocó entonces agarrar las cosas y designar si quería regalarlas, si quería tirarlas o llevármelas. Y para mí yo me quería llevar todo. O sea, yo te tuve que regalar cosas a ti porque no me las podía Sí, llevar. sí, sí. Pero ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué sentimiento había? Recuerdo que yo te vi, o sea, me tocó ayudarte a hacer la maleta y decir, no, es que ya no me cabe, pero sí tiene que caber esto, ¿no? O sea, a ver, no, volvamos a acomodar las cosas porque esto tiene que caber. Y en ese momento para mí ver eso como me contagió ciertos sentimientos, ¿sabes? Porque dije, o sea, es cierto, ella se fue 5 años, vuelve, pero en esta ocasión, ahora su familia también tiene esta intención de moverse para allá y viene no solo a ver a su familia y a todas las personas y toda la ciudad a la que dejó hace 5 años, sino a despedirse, uh-huh. despedirse de su casa que yo pienso, bueno, durante 25 años de mi vida también viví en una casa y paso por ese barrio y es una nostalgia para mí, o sea, es una nostalgia, es como, es que yo aquí crecí, aquí viví, aquí hice todo. Entonces, ¿qué sentimiento había en ir ahí y deshacerte de todas esas cosas? Era un sentimiento de tristeza, de ira, no felicidad. O sea, en ningún momento dije, wow, qué felicidad. Eso fue ira, tristeza, estrés. Fue un mix de emociones que no lo pude controlar y salió como llanto, que a veces le hablaba mal a mi mamá y mi mamá no tenía la culpa. O sea, ella era de que, ok, pero sigue empacando, sigue tirando cosas. Y yo es que no puedo. O sea, hasta hay cosas que a veces hasta son cosas banales, que tú las puedes guardar en tu corazón y en tu mente, como cartas que yo tengo, desde que yo tengo como 15 años. O sea, tengo una caja grande de cartas que yo le dije a mi mamá, necesito esas cartas, y no me las pude traer. Y me dolió en el alma, y mi mamá tampoco me las pudo traer ahora. Y están allá, y en algún momento voy a volver por ellas, pero que yo decía, es que quiero llevarme esos recuerdos. O sea, no es que esté aferrada a mi vida en México, porque obviamente yo tomé una decisión y estoy acá, pero estoy aferrada a los recuerdos. O sea, quiero cerrar los ojos y otra vez estar en mi casa de allá, o quiero leer esas cartas y acordarme en el momento en el que estaba trabajando contigo, en el momento en el que estaba en la prepa, cosas así, que a veces son nada esenciales, pero uno las necesita a veces para vivir su día a día, como que acordarse de cosas bonitas. Y yo creo que yo necesito eso. O sea, necesitaba también en estos 5 años traerme cosas que me hicieran pensar en algún momento voy a llegar a mi objetivo. ¿Y cómo hacer eso? Con mis recuerdos de México, o sea, sabiendo que en algún punto fui hija de mis papás y vivía en la casa de ellos y iba a la prepa, pero ahora, la Cintia de ahora, está en su casa cocinando, pagando cosas con el dinero de su trabajo, o sea, como que sí, fue un mix de emociones que, no sé, o sea, que a veces hasta me acuerdo y me da mucha nostalgia. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de vivir todo este proceso? Bueno, muchas cosas. En primera, me hubiera gustado tener aunque sea una probadita de qué era vivir aquí. O sea, porque yo lo tenía muy romantizado, muy idealizado. Y no es que sea malo vivir aquí. He durado 5 años. Pero sí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, mira, va a ser difícil, lo vas a lograr, pero tienes que enfocarte y tienes que no, que vivir todo tu proceso y quizá te vayas a tardar y quizá no vaya a ser en el momento en el que tú quieras, pero lo vas a lograr. O sea, como que nadie te dice eso. Simplemente te dicen, wow, qué chévere que estás allá, o ven tus historias en redes sociales, tus fotos, y creen que tu vida es perfecta. Y realmente, quizá ese día tú no tenías para comer, quizá ese día tú habías tenido un accidente, y lo que pusiste fue lo mejor en tus redes sociales, porque nadie va a poner, ¿verdad?, lo peor. Me hubiera gustado que me dijeran cómo iba a ser el proceso, no para asustarme o no para que yo me echara para atrás y no tomara la decisión, sino para que yo estuviera más consciente y no me llegara de sorpresa. Mentalmente lista para Sí, esto que iba a mentalmente. pasar.
porque uno nunca está listo, uno a veces no sabe qué decisiones tomar, a veces piensa que es una decisión buena y no es una decisión buena, pero esa decisión te hace aprender y ese aprendizaje te ayuda para tu proceso. Entonces, pero tú sabes, una advertencia hubiera estado, estado bien. ¿Cuál es tu estatus actual y qué sigue ahora para ti? Bueno, actualmente estoy soltera, viviendo con mi mamá, con mi hermanito. Te puedo decir que estoy en el trabajo que siempre quise. Trabajo como visual merchandising para marcas deportivas. Me hubiera gustado que fuera para marcas de moda, pero realmente el puesto que tengo es un puesto de encargada a nivel país. O sea, yo tengo que visitar todas las tiendas del país. Es muy cansado mi trabajo, muy fuerte, pero me gusta lo que hago. Entonces, laboralmente, no te puedo decir que ya estoy en el pico alto, pero sí te puedo decir que estoy en un nivel en el cual me siento feliz, me siento plena y que puedo lograr otra cosa con mi experiencia en este trabajo. Sentimentalmente o personalmente, bueno, sé que me faltan muchas cosas por aprender. Voy a aprender a convivir nuevamente con mi familia, voy a aprender a qué es repartirse tareas del hogar otra vez con mi familia. Y bueno, ahorita tengo muchísimos amigos, los amigos que tuve desde el principio, y cada día se van sumando más amigos que me aportan felicidad, que me sacan de mi nube del trabajo o de mi nube a veces que tengo como de un poquito de tristeza. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, seguir conociendo gente, seguir buscando el empleo de mis sueños, aunque puedo decir que estoy muy bien ahora. Y en algún momento, quizá no tan cercano, pero volver a ser la chica independiente. O sea, volver a mudarme sola, volver a hacer todo lo que hacía, pero en algún momento vendrá eso. Muy bien. ¿Qué le dirías a alguien que apenas va a iniciar este proceso, apenas se está mudando o que apenas está pensando en la posibilidad de también empezar una nueva vida en otro lugar? Bueno, le diría que primero, si es muy joven, que no lo haga, que se quede con sus padres hasta que pueda, o que ahorre lo más que pueda para que no le sea tan difícil ese proceso. O sea, porque si eres joven lo puedes hacer realmente. Pero a veces la falta de dinero es lo que te limita. Entonces, si estás pensando hacerlo, bien, haz un plan de ahorro, sé realista, mira las experiencias de otra gente y no sé, ten varias opciones, o sea, no te vayas solamente con una. Siempre tienes que tener el backup del backup del backup por si te pasa algo, porque siempre va a pasar algo. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Cintia, por compartir tu historia con nosotros. La verdad es que me emociona mucho verte, escucharte y saber que estás bien porque, bueno, recuerdo que sí ha sido un sub y baja todo esto. Recuerdo, ahorita ya lo cuentas de, bueno, y me fui a vivir, entonces pasó esto, pasó esto, pasó esto, pero en el momento que pasó era como, ahora me voy a tener que mudar a no sé dónde porque esto y aquello, de verdad no sé qué voy a hacer. O sea, honestamente en cada momento ha sido un reto. En ocasiones, un reto, pues bueno, que desde un principio ha sido tomado como, no, por fin me voy a ir a vivir sola, ¿no? Por ejemplo, por fin tal cosa. Así como en otras veces ha sido de, no sé qué voy a hacer. O sea, ahora sí estoy perdida. O sea, ahora sí ya se me acabó esta aventura en Dominicana. Entonces, me da gusto que esto continúe y que nos compartas pues los aprendizajes que has tenido. Así es que, pues muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, cuando quieras estoy aquí y nada, mucho éxito con este podcast. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias también a los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Contando Historias.